El tema de este día lo hemos titulado Tocando el manto de Jesús. Tocando el manto de Jesús. Hemos estado hablando acerca de Jesús. Jesús es el cimiento de la iglesia. Jesús es la plenitud de la iglesia. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Jesús es la plenitud de la iglesia. Y hoy vamos a ver que Jesús es la cobertura de la iglesia. Tocando el manto de Jesús. Vamos a llegar a conclusiones poderosas. No me conviene salirme de la cobertura, no me conviene salirme del manto, porque si yo me salgo del manto, voy a encontrar aflicción, voy a encontrar maldición. Entonces vamos a Marcos capítulo 5, versos del 25 al 34, y voy a usar la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Sí la tenemos? ¿Sí? Ok. Versión Palabra de Dios para Todos, Marcos 5, 25 al 34, puedes seguirnos en la pantalla. Esta historia es un pasaje maravilloso. Jesús, fíjense, les voy a dar algunos datos interesantes. Marcos, el Evangelio de Marcos, son 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento. Uno lo escribe Marcos, que fue discípulo del Señor, y Marcos recopila, ¿verdad?, y nos da datos bien interesantes en el evangelio que él narra. Y hay algo bien curioso que hace muchos años yo entendí, ¿verdad? Y revisé en unas clases que tomé de teología. Alguna vez tomé teología. Y decían ahí que los milagros que se documentan en Marcos, casi todos los milagros que vemos suceder en Marcos, no los hizo Jesús porque Jesús tuviera la intención de sanarlos, sino fue la gente que tenía fe que venía a él y era sanada. Muy interesante, ¿verdad? En los demás evangelios vemos cómo Jesús le dice, yo te sano, resucita, en fin. Pero en este evangelio, específicamente en este evangelio, hay una constante en los milagros que vemos que hace Jesús. No fueron buscados por Jesús, no fueron producidos porque Jesús viniera a la gente y los sanara, sino que Él iba caminando y la gente venía con fe, se acercaba con fe a Él y Jesús siempre les decía, tu fe te ha sanado. Y este es uno de los casos. El contexto de esta historia es que Jesús va a una ciudad y de repente hay un hombre muy importante que era líder de la iglesia de los judíos, llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Jairo. Y entonces Jairo le suplica a Jesús que vaya a sanar a su hija que estaba muy grave, estaba a punto de morir. Y Jesús le dice, está bien, vamos. Y en el camino la multitud no lo dejaba ir muy rápido, no lo dejaba caminar muy rápido. Entonces en la multitud, en el camino para ir a la casa de Jairo, ¿verdad? Encontramos esta historia. O sea, Jesús no iba por esta persona que aparece en esta historia, Él iba a sanar a la hija de Jairo, ¿verdad? Jairo era un principal, dice ahí, era un líder principal de la iglesia de los judíos, era un hombre importante y se postra ante Jesús y le dice, por favor, si tú pones tu mano sobre mi hija, ella va a sanar. Y finalmente murió esa niña. Al final de esta historia tú ves que esa niña murió, pero Jesús la resucita. Tremendo, ¿verdad? Pero ese no es el punto central de este mensaje, pero es el contexto. Por causa de ir a casa de Jairo, entonces él tiene que ir por un lugar, la multitud lo está aventando y es cuando sucede esta historia. Dice el verso 25, había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. Verso 27. La mujer oyó hablar de Jesús. Pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, en el verso 28, ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar, sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. Verso 30. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él, se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, hay tanta gente empujando y tú preguntas quién me tocó. Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido.
Y la mujer sabía que había sido sanada, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Verso 34. Luego Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sin ninguna enfermedad. Otras versiones dice: sé libre de tu azote. Entonces, esto sucede en el transcurso de ir de donde estaba, que le vinieron a avisar Jairo para que fuera a su casa, a la casa de Jairo. En ese momento sucede esta historia. Dice que había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Algunos historiadores llegan a pensar que era un tipo de cáncer cervicouterino o algo así por el estilo. El sangrado no paraba, tenía flujo de sangre, y esta mujer ya llevaba 12 años sufriendo de esta enfermedad y había sufrido bajo el cuidado de muchos médicos y no había podido sanar. ¿Ok? Entonces esta mujer entendió que su última esperanza era Jesús. Su última esperanza era ir a Jesús. ¿Qué significa toda esta historia que estamos viendo? Este es el mensaje de este día. Vamos a entender el contexto de esta mujer. Llevaba muchos años enferma, 12, de una enfermedad terrible. Algunos pensaban que era un tipo de cáncer que tenía, ¿verdad?, en la matriz o algo así, y el sangrado no paraba. Ahora bien, ella había perdido todo su dinero, lo había gastado todo en médicos, y la enfermedad la llevó a la ruina. La enfermedad siempre lleva a ruina, siempre se va a llevar tu dinero, tus recursos. Ahora ella también perdió a su familia. Nosotros pudiéramos decir, bueno, su familia la estaba atendiendo, su familia estaba con ella. No, es una mujer judía. Y la ley de los judíos decía que si la mujer tenía flujos de sangre de este tipo, era una persona inmunda. No era aceptada en la sociedad. Tenía que vivir aislada de su familia y aislada de la sociedad, porque era considerada inmunda. ¿Qué quiere decir inmunda? Que no tenía parte con la familia de Dios, no tenía parte con el pueblo de Dios. Entonces esta mujer, ¿verdad?, por causa de la ley tenía que vivir sola, había gastado todo su dinero, era el estigma de la sociedad, porque no la llamaban, mira, ahí viene Rita, ¿verdad?, sino que ahí viene la mujer del flujo de sangre, ahí viene la mujer inmunda. Entonces era víctima de rechazo. La ley de Dios la rechazaba. La sociedad judía la rechazaba. Ella no podía ni siquiera tocar a las personas y menos a un hombre. Eso lo dictaba la ley judía. Nosotros no estamos bajo esa ley, ¿verdad? Pero todos esos estatutos y ordenanzas y mandamientos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, de las leyes judías, dictaban esto. ¿Por qué? Porque esa era una enfermedad considerada impura. No podía tener contacto con nadie. Entonces, 12 años de su vida sufriendo, sin su familia, ya no tenía dinero, ya no tenía recursos, no podía salir a la calle, porque si salía a la calle iba a ser repudiada. Solamente podía caminar por ciertas zonas y ciertos sectores del pueblo, de la ciudad. No podía ir a todos lados, no podía entrar a una plaza, a un mercado, ¿verdad? Y ahí mezclarse con la gente. No podía hacer eso. Imagínate cómo vivió esta mujer. Aparte de la enfermedad, tenía conflictos por el rechazo. Inmundo significa sucio o impuro. Nadie la podía tocar porque al que ella tocare era declarado inmundo también. ¿Tú imaginas eso? ¿Eso se vivía en esos tiempos? Esto quiere decir que quedaba fuera del pueblo de Dios, fuera de sus bendiciones, fuera de su cobertura, de su protección. Es similar a estar en pecado. El que está en pecado se convierte en inmundo. El que está en pecado, ¿verdad?, no puede tener acceso a las cosas de Dios porque está en pecado. Y durante 12 años esta mujer padeció y su familia no podía vivir con ella. Así es que ella estaba excluida de la familia, excluida de la sociedad, excluida de Dios, según la ley, excluida de todo, aislada de todo. Y entonces empieza a escuchar hablar de Jesús. Esta mujer escuchó varias veces que por ahí había un Mesías,
Escuchó que lo que se había anunciado por los profetas, que vendría la salvación. Ella escuchó esas historias. Ella escuchó que Jesús estaba en la ciudad. Ella vio venir a Jesús, el lugar por donde ella vivía. Y ella pensó dentro de sí, yo tengo que hacer algo con esto. Sabes, las bendiciones tienes que tomar, ¿verdad? Control, tienes que tomar decisiones para ir a las bendiciones. Entonces, dice ahí, otras versiones de la Biblia dicen que había una multitud. Una multitud. Y una multitud en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, se refería mínimo a unas 10,000 personas. Eso es lo que contabilizaban en una multitud. 10,000 personas agolpándose ahí, ¿verdad? Empujándose unas a otras, queriendo ver a Jesús, queriendo ver los milagros que hacía Jesús. Dice que una multitud estaba rodeando a Jesús y ella tuvo que abrirse paso porque ella pensó, si yo toco el manto de Jesús. Así que esta mujer tuvo que vencer muchos obstáculos. Tenía los obstáculos mentales, tenía los obstáculos emocionales, tenía las limitaciones de la ley, tenía las limitaciones en su mente porque había sido víctima de rechazo. Ella no se sentía, ¿verdad?, digna de poderse acercar a Jesús. Yo creo que parándose ella y viendo la multitud diciendo, ¿cómo llego a Él? ¿Cómo? Porque yo sé si llego y lo toco, seré sana, pero ¿cómo es que voy a llegar a Él si no puedo tener contacto con ninguna persona? Lo rodean mucha gente, hay una multitud rodeándolo. ¿Cómo llego yo a Él? Y muchas veces los pensamientos que hay en la mente de una persona le dicen, no vayas a la iglesia. Hay una multitud de pensamientos. Oh, es que tienes el trabajo, estás cansado, estás cansada, mira, te sientes mal, mira, no tienes dinero, mira, no. Y entonces son obstáculos. Pero cuando alguien tiene fe, se abre paso por esa multitud de pensamientos para ir y tocar al Señor, adorar al Señor, hablar con el Señor. Tuvo que vencer muchos obstáculos esta mujer. Esto la llevó a dar un paso extremo. ¿Tú qué harías en ese momento? ¿Tú qué harías en el lugar de esa mujer? ¿Qué hubieras hecho? Si desde la niñez te instruyeron en una ley, la ley de Dios, desde la niñez aprendiste que si alguien tenía esa enfermedad tenía que aislarse, era inmundo, que desde la niñez aprendiste que la sociedad te estaba rechazando, que la sociedad y la familia te tenía que dejar. Entonces esta mujer sola, esta mujer sin dinero, esta mujer sin esperanza, esta mujer ya había perdido toda esperanza de que alguien la pudiera ayudar. Lo que decía la ley no podía ser posible porque ella era inmunda y el sacerdote no podía venir a orar por ella porque era inmunda, no la podía tocar, no podían tener trato. Ella tenía que estar aislada y vivir su destino. Es tremendo eso. Pero viene Jesús y ella empieza a abrigar esperanza. Viene la manifestación de la gracia de Jesús. Ahí donde todos la rechazaron, Él no la rechaza. Donde todos la excluyeron, Él no la excluye. Donde todos la desaprobaron, Él no la desaprueba. Ella tenía tanta seguridad, porque pensó dentro de sí, si tan solo tocaré su manto, si tan solo tocaré el borde de su manto. Unas versiones de la Biblia dicen el borde de su manto. ¿Qué significaba el manto de Jesús? ¿Qué simbolismo hay en el manto de Jesús? La fe de esta mujer la impulsó. Mira, voy a tocar otro versículo, Santiago 2:14, la versión 60, Reina Valera. Santiago 2:14 nos dice acerca de la fe. Santiago fue uno de los discípulos de Jesús y luego se convirtió en pastor en Jerusalén, de las iglesias de Jerusalén. Y les dice a la iglesia, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en este ejemplo de esta mujer vemos que la fe la puso en acción. Di conmigo, fe en acción.
Porque yo puedo decir, tengo mucha fe, conozco muchos versículos, conozco las lecciones. Es más, pastor, usted ya no venga, yo puedo enseñar la Biblia. Ok, pero muéstrame tus obras, muéstrame tus resultados. Y dice aquí Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y sus obras no son obras de fe? ¿De qué aprovechará si alguien dice, yo tengo fe, pero no puedo perdonar a este desgraciado? ¿De qué aprovechará que alguien diga, yo tengo fe, pero estoy sufriendo por mi enfermedad? Es mi enfermedad y a ver qué puede hacer el médico, y ya llevo casi 12 años, llevo 11 y casi voy a cumplir 12 años con esta enfermedad y ya perdí casi todo. ¿De qué aprovechará? Entonces esta mujer está parada en medio de todos esos conflictos sociales, ¿verdad? Y religiosos y culturales. Está contra la cultura, contra la religión, contra el sistema de ese tiempo, ¿verdad? Contra las mismas tinieblas, y su fe es lo único que la puede salvar. Y ella pensaba dentro de sí, si tan solo yo pudiera acercarme y tocar su manto. La fe percibe como un hecho real lo que no se ha revelado a los sentidos. Porque los sentidos operan en la dimensión natural. Porque lo que sientes, tus emociones, tus ojos, lo que oyes, todo eso opera aquí en la dimensión natural. Pero la fe te dice, vamos, supera eso, vamos, ve por encima de todo eso. Entonces ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, si me acerco y lo toco, seré salva. Es lo que había en su pensamiento. En su pensamiento ya no había, te van a rechazar. Si te cachan, si te llegan a cachar que tú eres la inmunda, ¿verdad? Del flujo de sangre. Oh, ahí viene la mujer del flujo de sangre, ¿cómo se atreve? Si te cachan, te van a sentenciar y la ley te va a castigar y te pueden apedrear. O sea, estaba en riesgo su vida también. Si alguien la descubría, entonces ella se tenía que tapar, ¿verdad?, el rostro para que no la descubrieran, y iba a tener que abrirse paso entre la multitud para tocar el borde de Jesús. Pero lo que movió el corazón de esta mujer fue la fe. Porque si alguien dice que tiene fe y no acciona con su fe y no tiene obras de fe, ¿de qué aprovecha? ¿Podrá la fe salvarle? Si yo digo, tengo fe, pero sigo instalado en la necedad, en la obsesión, ahí en la obsesión estoy parado, ¿verdad? Y diciendo, sí, Señor, yo tengo fe que tú me vas a ayudar, pero yo sigo obstinado y obsesionado. ¿Alguien está conmigo? ¿A alguien le está hablando el Señor o nada más a mí? Ella decía, si tan solo tocare su manto, y se lo repetía y se lo repetía, tú hazte a un lado, si tan solo tocare su manto, hazte a un lado, porque los violentos son los que arrebatan el reino. En lo que tú estás pensando en tu casa, ¿iré o no iré a la iglesia? En lo que tú estás pensando, ¿serviré al Señor o no? En lo que tú estás pensando, oh, déjame ordeno mi trabajo y mi tiempo y mi casa. En lo que tú estás pensando eso, con permiso, yo necesito tocar a Jesús. 2 Corintios 4:13. Me gusta esta escritura de Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13, la versión Reina Valera 60, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que está escrito. Ahí está fundamentada mi fe. Y si esta escritura dice, si la Biblia dice que Dios puso en Jesús mis enfermedades y mis dolores, yo lo creo. Y conforme a lo que está escrito, ese espíritu de fe, esa fe que mueve mi espíritu, me lleva a declarar, yo ya estoy sano en el nombre de Jesús. Yo ya estoy sano en el nombre de Jesús. Y confronto el síntoma, y confronto la situación, y conforme a lo que está escrito, conforme a eso es lo que yo he creído, por lo tanto, eso es lo que yo hablo.
Y esta mujer tal vez no se había escrito esta carta todavía, estaba Jesús todavía ahí, ¿verdad? Pablo la escribió muchos años después esta carta, pero esta mujer estaba aplicando este principio conforme a lo que está escrito, conforme a lo que yo he creído, hablé, y ella pensaba y hablaba, si tan solo tocaré su manto, si tan solo tocaré su manto, necesito llegar a tocar su manto porque entonces seré sana. Así es que yo te recomiendo que tengas este versículo como algo guardado en tu corazón, porque esto te orienta y te lleva a una verdad poderosa, de realidades poderosas. Conforme a lo que está escrito, se desarrolla mi fe y eso es lo que yo hablo. ¿Qué es lo que tú hablas? Por eso les preguntaba al principio, ¿cómo te fue esta semana? Y si piensas que te fue muy mal y que no saliste de ahí, que no viste la mano de Dios, entonces nada más regresa el cassette, ¿verdad?, del video y en tu mente y a ver, ¿qué estuve hablando? ¿Me estuve quejando? ¿Estuve protestando? ¿Estuve, como decía mi abuela, no lo puedo decir aquí, ¿verdad?, pero ¿qué estuviste haciendo? Conforme a lo que está escrito o conforme a lo que has escuchado. Conforme a lo que yo he aprendido, eso es lo que hablé. Dice la Escritura que si tú crees en tu corazón y lo confiesas, serás salvo. Conforme a lo que tú crees, conforme a tu fe, será hecho. Así que los mantos en el tiempo de Jesús tenían un significado importante. Eran parte de una vestidura sacerdotal. Solo los sumos sacerdotes usaban ese tipo de manto que llevaba Jesús y representaban, ¿verdad?, la autoridad y el poder de Dios. Así que Jesús se distinguía por su manto de autoridad y de poder. Por eso esta mujer dice, yo no sé nada de ese hombre, pero yo veo que trae el manto de autoridad. Si tan solo lo toco, yo no necesito que él ore por mí, no necesito que ponga sus manos sobre mí, soy inmunda, no lo merezco, pero yo solamente quiero tocar su manto. Y si toco el borde de su manto, yo sé que seré sana, porque él trae un manto que representa autoridad, que representa poder. El manto de Jesús significa tres cosas poderosas. Lo primero que significa es la palabra de Dios. Ese manto representaba la palabra de Dios. Como todo judío, Jesús usaba un manto conocido como talit. Esta es una pieza de tela sin costura usada sobre la túnica. Entonces sobre su túnica él se ponía este manto. Le llamaban talit, ¿verdad? En forma de chal, como un chal. Y se cubría la cabeza con esto. Entonces él iba por las calles, ¿verdad?, con ese talit, porque en el momento, él lo traía así, pero en el momento en que se lo ponía, todos decían, oh, algo va a pasar, se acaba de vestir de la autoridad de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Y tenía unos pequeños flecos su manto, por eso decía que tocara yo el borde, y esos pequeños flecos, ¿verdad?, que tenía, determinaban una cantidad de nudos que representaban las 613 leyes de Dios. No era cualquier manto, representaban las leyes, los estatutos de la ley judía. Eso es lo que describe el borde de su manto. O sea, en otras palabras, ese manto tiene un significado. La palabra de Dios, la que me había a mí desechado, lo que yo había sido desechada, si yo lo toco, podré tener acceso a él. Así que cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, lo que tocó fue la autoridad que representaba la palabra de Dios. La autoridad que representaba la palabra de Dios en Jesús. Ella tocó esa autoridad. Ella no le quedaba de otra más que llegar a Jesús y decir, yo sé que tienes autoridad y yo aquí te lo demuestro con esta fe que traigo. Tocó el poder de sus promesas para sanar. La palabra de Dios tiene promesas para sanar. La palabra de Dios tiene grandes promesas para restaurar. Tiene grandes promesas para fructificar, para prosperar a las personas. Tuvo que vencer muchos obstáculos, una multitud de pensamientos y argumentos y confiar en su fe y confiar en que ella podía tocar el manto de Jesús. Yo imagino nada más pensando, otros 12 años, quién sabe si los aguante, ya no tengo dinero, ya no tengo nada. Esta es mi última esperanza, es mi única.
Hoy en día nos acercamos a Jesús para que nos sane, nos libere, nos prospere, nos quite de los problemas. Todos nos acercamos así a Jesús. Pero a menudo cuando encontramos obstáculos, oye, este domingo si vienes a la iglesia conmigo, no sé, tengo esta situación. Oye, ¿no estás viendo las broncas que traes? No te quieres acercar a Dios. Oh, déjame ver, voy a hacer algunos cambios. Ok, síguele otros 40 años. Encontramos ideas, argumentos, justificaciones. No todo el mundo se quiere acercar a Jesús. Pero aquí hay una mujer que dice, yo ya no tengo opciones. Ya no tengo opciones. Pero sabes, hoy en día nosotros tenemos el manto de Jesús disponible. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, dijo Jesús. Todo lo que pidan les será dado. Dios puso en Jesús todas las promesas de sanidad, de salvación, de prosperidad, y todo aquel que está bajo su manto, bajo su cobertura, entonces vive estas realidades. Necesitamos entender esto. Así que el Espíritu Santo está deseoso de llevarnos a tocar el borde del manto espiritual de Jesús. ¿Sabes cuál es ese borde espiritual de Jesús? Su palabra. Por eso Jesús decía, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi palabra. Su palabra, la Biblia. Cuando tú te acercas a la palabra, cuando la revelación de la palabra viene a tu vida, empieza a surgir una esperanza, empieza a surgir la fe y tú dices, hay posibilidades para mí, hay esperanza para mí. Estás tocando el manto, estás tocando el poder, estás tocando la autoridad. Hoy el Señor está poniendo en tu corazón esta firme convicción. Su palabra te da esperanza. Su palabra soluciona toda la bola de broncas que traemos cargando del pasado. Y necesitamos operar en esa fe. Lo segundo que representa el manto de Jesús es la presencia de Dios. Jesús lo usaba y se cubría la cabeza, dando a entender que la autoridad de Dios estaba sobre él. Lo usaba como un manto de oración. Se colocaba sobre la cabeza, se juntaba a las 4 esquinas, ¿verdad? Y eso simbolizaba la presencia de Dios, la atmósfera de Dios. Hoy en día nosotros tenemos la presencia de Dios. Hoy en día nosotros tenemos acceso a esos ambientes de Dios. Entonces la segunda cosa que representa son ambientes de Dios. ¿Y dónde vas a encontrar ambientes de Dios? En tu casa. Alguien me dijo, yo adoro en mi casa y hago oración y nos reunimos para orar y todo eso. Ok, está muy bien. Pero me dijo, pero necesitamos congregarnos, necesitamos ser parte de la iglesia, necesitamos estar pegados al cuerpo de Cristo, porque ahí se generan los ambientes de Dios. Nadie puede estar solo, no hay llaneros solitarios cristianos. El que se aparta, entonces está saliendo, ¿verdad?, de esos ambientes de Dios. Necesitas meterte para que el manto de cobertura de Jesús esté contigo. Este manto, ¿verdad?, representa la presencia de Dios, ambientes de Dios, ambientes de su presencia. Este talit, que era el manto, simbolizaba la oración y una relación cercana y profunda con Dios. Su palabra nos va acercando, su palabra nos habla de quién es Dios, su palabra nos dice cómo acercarte a Dios, su palabra te dice lo que piensa Dios de ti, su palabra te dice que eres digno, su palabra te dice que ya fuiste santificado y justificado en la cruz del Calvario, su palabra te dice de tu nueva identidad, su palabra te dice que ya eres sano, su palabra te dice que ya eres diferente, su palabra te da suficiente revelación de tu nueva vida, de tu nuevo futuro. Su palabra te dice que antes de que tú nacieras, Él ya te había predestinado para este tiempo y que en este tiempo Él está dispuesto a transformar toda tu vida. Su palabra te lo dice. Gracias, Señor, por tu palabra. Necesitamos vivir en comunión con Dios cada día, cada día.
A Jesús le decían, ¿por qué haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús decía, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre, lo que escucho de mi Padre. Él tenía una comunión profunda con el Padre. Hace poco estuve en una reunión con unas personas y entonces yo estaba orando y el Señor le dijo algo a través de mí a esa persona. Y esa persona se impactó muy fuerte porque yo no sé nada de su vida, de esa mujer, de esa persona. Pero el Señor sí. Y entonces ya que pasó todo el asunto y todo, me dice, pastor, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Le digo, oh, qué buena pregunta, eso mismo le preguntaron a Jesús. Pero yo solo escuché a Dios y yo te dije lo que Dios me estaba diciendo. Dice, sí, ciertamente porque usted no sabe nada de mí, no me conocía. Jesús vino a traer el cielo a la tierra, todo el poder del cielo por medio de Jesús. Por eso Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El que quiera tener acceso a ese reino necesita permanecer en Jesús y nacer de nuevo. Lo tercero que simboliza el manto de Jesús es el amor, la gracia y la compasión de Dios. Mucha gente seguía a Jesús, muchos tocaron su manto, pero cuando la fe de esta mujer tocó su manto, él sintió que algo salió de él. Tu fe impacta a Dios. Tu fe no pasa desapercibida delante de Dios cuando tienes fe. Y esta mujer desechada por la religión, por la sociedad, por los fariseos, por su familia, totalmente rechazada, pero en un acto de fe, ella estremeció el corazón de Jesús. Tu fe puede llamar la atención de Jesús. Tienes ese poder en tu fe. No importa que los demás te hayan desechado, no importa que no encuentres respuestas en los demás, no importa que no haya soluciones en todo lo que te rodea, gente, personas, circunstancias, lo que sea, no importa, tu fe puede llamar la atención de Jesús. Tu fe hace que voltee Jesús y diga, ¿quién me tocó? Alguien estuvo orando a las 5 de la mañana, alguien estuvo clamando hace rato, ¿quién fue? ¿Quién me tocó? Muchos estaban con él. Y muchos iban con él en la multitud, ahí iba la multitud con él y lo tocaban y lo abrazaban y lo cuidaban. Y está bien eso, que lo cuidaran. Pero nadie tenía la fe de esta mujer. Él sintió que salió poder y dice, ¿quién me tocó? ¿Cómo? Si todo el mundo te está empujando, ¿cómo dices quién me tocó? Pues todos. No, yo sentí que salió poder de mí. Y esta mujer se acerca llena de temor porque Jesús la estaba evidenciando, ¿verdad? Entre comillas. La estaba evidenciando como diciendo, chin, ya me descubrieron. Yo me iba a regresar a mi casa sin que nadie me viera porque yo ya sé que me habían sanado. No, pero Jesús no hace las cosas en oculto, ¿me explicó? Entonces él dice, hey, esta mujer. Y ella viene y le dice todo lo que había pasado, ¿verdad? Y se le contó todo. Y entonces Jesús se sorprende y le dice, mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, sé libre de tu azote. Pero sabes, hay una palabra que dice aquí, hija mía. Entonces, no solo sanó la enfermedad, sino sanó su corazón, porque ella había sido rechazada, no tenía parte con el Padre, no se sentía digna de ser hija de Dios. Y aquí Jesús le está revelando, si eres hija muy amada. Y hoy eres sanada, y no solo tu enfermedad, sino eres sanada de tu corazón, víctima del rechazo, ya no te sentirás más víctima, ya no te sentirás más rechazada, ya no te sentirás poca cosa, tu autoestima baja, ya no te va a estar gobernando, nada de esas cosas. Ahora eres libre de tu azote, porque no solo la enfermedad la azotaba, sino todo el rechazo del que ella tenía que enfrentarse cada día. Eso es tremendo, es terrible. El amor y la compasión de Dios también, ¿verdad?, está simbolizando el manto de Jesús. Jesús no se enojó, ¿verdad?, porque viniera esta mujer inmunda. Al contrario, Él quería honrar la fe de esta mujer. Jesús no es insensible a la necesidad y al dolor. Al contrario, Él te ama.
Entonces esta historia es maravillosa porque estamos viendo la manifestación de toda la autoridad del poder, pero sobre todo del amor del Padre por medio de Jesús. ¿Cuántos se sienten tan amados? ¿Cuántos de veras dicen, oh, es que yo soy muy amado? Hoy Jesús nos mira a los ojos y nos llama por nuestro nombre y te dice, hija mía, hijo mío, todo está hecho. Eres libre de tu azote. Ahora sí que no te azotes. Le restituyeron su lugar. La religión la había quitado del lugar que le pertenecía. Ella nació judía y tenía derecho a las cosas judías, pero la sociedad, la religión y todo eso la destituyó. Vino esa enfermedad, ella estaba en maldición por causa de esa enfermedad. Así estábamos todos nosotros, bajo maldición. Maldiciones que habíamos heredado de nuestros antepasados y venía de generación en generación en generación. Enfermedades, divorcios, adicciones, y venía de generación en generación y se transmitía de los padres a los hijos y a los nietos y así. ¿Por qué? Porque no había uno que se haya encontrado con Cristo Jesús. De todas mis generaciones pasadas, ninguno. Yo busqué en mis antepasados y hasta donde yo alcancé, ¿verdad?, a investigar, ninguno conoció a Cristo Jesús. Solo había religión. Y buscaban en la suerte, y buscaban en lo oculto, y buscaban en cosas oscuras. Pero no había nadie que había conocido a Jesucristo. Yo soy la primera generación en mi familia. Impresionante, Dios tuvo misericordia de mi generación. Y luego me llamó a ser pastor. Y el Señor me dijo, ya no te lamentes más por lo pasado, ahora tú marca la diferencia en tus siguientes generaciones. Amén. ¿Podemos tocar el manto de Jesús? Claro, todo el tiempo. Su palabra, permanece en su palabra, permanece en ambientes de su presencia. La iglesia, las iglesias deberían de estar llenas en este tiempo, llenas de gente, desesperadas por buscar más de Dios. Ha habido personas que han sanado y nunca más las volvimos a ver. Imagina eso. Dios las sanó, Dios las restauró. Evidente fue el milagro y no volvieron más. Algunos ni siquiera dijeron, gracias, pastor. Gracias, Señor. Y el Señor nos ha dicho, sigan predicando, sigan anunciando, porque hay muchos que sí van a querer. Hay muchos que vendrán como esta mujer, que no va a importar sus circunstancias, no va a importar lo que hayan vivido, no va a importar nada. La fe las va a mover, la fe los va a mover. Tú estás aquí hoy porque crees, porque tienes fe. ¿Cuántos tienen fe? Por eso estamos aquí. Porque queremos estar bajo el manto de Jesús. Porque si nos salimos del manto hay maldición. Porque si nos salimos de su palabra, la maldición nos abraza otra vez. Porque si nos salimos de su presencia, otra vez puede venir la enfermedad. Alguien que sanó puede volver a enfermar. Esa es una realidad. ¿Por qué? Conocí hace tiempo a una persona que Dios la sanó de la diabetes. Tenía mucho sobrepeso. Y Dios lo sanó. Dios lo sanó. Y él estaba contento por esa sanidad, pero no permaneció. Y años después se vuelve a enfermar y me dice, pastor, ¿por qué me volví a enfermar? Oye, Dios te sanó, pero tu mala administración, tus malos hábitos te volvieron a enfermar. Eso no lo puede remediar Dios. Tú necesitabas permanecer en Jesús para aprender tu nuevo estilo de vida. Entonces, necesitamos al Señor. Ambientes de su presencia, ambientes de su palabra, ambientes del Espíritu Santo, ambientes de Dios. Y el Señor me está diciendo que oremos. Dios te va a tocar en este día. Amén.